Bueno, entonces, habíamos empezado el primer día, creo que fue, pues por aquí, eh, con qué es la ganancia o la atenuación de una señal. Eh, Vimos todo esto, os acordaréis, todo esto. Si queréis podemos dar un repaso, pero yo creo que ya con los ejercicios que estáis haciendo ya eso lo tenéis de sobra, ya lo sabéis de sobra. Bien, vamos a ver un poco sobre las ondas, los tipos de la frecuencia, que es la portadora y todo eso. Esta diapositiva creo que la habíamos visto también el primer día que estuvimos hablando sobre qué era la frecuencia. Y de ahí pasamos a lo que era el espectro radioeléctrico, todo eso habíamos visto, cómo se transmiten las señales, el espectro electromagnético y cómo están divididas por frecuencia, las bandas de frecuencia y todo eso. Eso que me contestáis alguno de vosotros, más o menos tenéis idea de cómo está, digamos, organizado, ¿no? El tema, que tenemos que ver. Por ejemplo, si vamos a ver televisión, que queremos, que ya eso ya nos tiene que sonar, que siempre lo calculamos entre 470 y 862 MHz, que es en la banda 4 y 5, que son donde están los canales de UHF y que están repartidos por canales, que ahora mismo está hasta el 69, que estuvimos hablando del segundo dividendo digital y todo eso, la reorganización de los canales y todo eso ya lo hemos visto, ¿no? Y más o menos la idea así, yo creo que os la he transmitido, ¿no? O tenéis por ahí algo que no os cuadre, o sí, eso decidme. No, sigo. Vale, segundo dividendo. Y vamos a empezar a ver lo que son las señales analógicas y digitales. Estamos hablando todo el tiempo de televisión digital terrestre, pero ¿y qué es la televisión digital? Bueno, la televisión digital es porque la señal que se transmite es digital. ¿Qué diferencia hay entre una señal analógica y una digital? Pues una señal analógica, como esta de aquí arriba, vemos que toma infinitos valores. O sea, en cualquier instante, veis que aquí tenemos el eje del tiempo y en este eje la amplitud de la señal. En cualquier instante de tiempo que yo mire la señal, tiene un valor que es diferente del instante anterior y el del instante siguiente. Toma infinitos valores, es continua en valores, ¿vale? Sin embargo, una señal digital, pues, tiene como unos escalones. Entonces, tiene varios valores. En el caso de esta que tenemos entre el 1 y el 0, los valores que toma es 1 o 0. 1 o 0. No tiene 0,5 ni 0,7. O toma el valor 1 o toma el valor 0. ¿Vale? Esa es la diferencia principal entre la señal analógica y la señal digital. Antes, ¿os acordáis? Algunos sois más jóvenes, igual no llevabais, pero bueno, que estaba la televisión analógica, que luego se fue cambiando cuando se fueron todo eso del espectro, o sea, de los dividendos que se han ido haciendo, ha sido a partir, ¿os acordáis que estuvimos viendo que al principio todos los canales eran analógicos de televisión, se fueron metiendo canales digitales, dejándole espacio y se fue reestructurando todo el espectro? Bueno, pues se va introduciendo canales que funcionan con señal digital, ¿vale? Se han ido eliminando los de analógica y se van metiendo canales con señal digital. Entonces, a ver, esos valores que hemos visto, que es 0 y 1, son, a ver, digamos, que pasar señales analógicas a digitales. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues tomando unas muestras de la señal analógica y dándole unos valores en señal digital, o sea, dándole valores de 0 y 1. ¿Habéis visto el código binario o algo de esto con Alberto antes?
Sí, sí, lo vimos, creo. Si no A recuerdo ver, mal. Correcto, sí. ¿cómo? Sí, sí que lo vimos, sí. Esto, ¿cómo se pasa de un número decimal a uno en código binario? ¿Lo habéis visto? Esto exactamente que tengo aquí, ¿cómo se pasa de decimal a binario? Sí, sí, lo vimos un poco Lo por viste, encima ¿no? cuando dimos puertas y todo eso, ¿no? Vale, Puertas entonces, lógicas. más o menos nada, pues os doy un repaso así por encima, un poco de repaso y seguimos, vale. Ya hemos dicho que la señal analógica toma pues muchos, infinitos valores. En cada instante de tiempo que la miremos va a tener un valor diferente. Bueno, pues al pasar una señal analógica a una digital, lo que hacemos es que al valor que tiene le asociamos un valor del código binario. Por ejemplo, si en un instante una señal tiene en el código decimal tiene el valor 2, la pasamos a 0,1, a 0010. O sea, lo que vamos a transmitir con la señal digital sería un 0, un 0, un 1 y un 0. ¿Vale? Se van transmitiendo diferentes eh, valores de la señal en diferentes instantes y lo que vas transmitiendo es como eso, ceros y unos son lo que se transmite. A ver, tengo aquí un poco para que veáis cómo va la digitalización de una señal. Aquí tenemos en esta gráfica una señal que es analógica, que sería esta, y claro, se van haciendo lo que se llama un muestreo de la señal, que es tomar el valor de la señal en diferentes instantes. El muestreo puede ser, eh, o sea, esos instantes pueden estar más cercanos o más lejanos. Es decir, el intervalo de tiempo en el que se va mirando el valor de la señal puede ser más pequeño o más grande. Entonces, cuanto más pequeño sea el intervalo de tiempo en el que vas tomando el valor de la señal, más calidad tiene. Eh, mejor se va a representar esa señal analógica que quieres pasar. Entonces, en esta señal, que sería esta roja que tenemos por aquí, vamos tomando, por ejemplo, en este instante, qué valor tiene la señal analógica y le asociamos un valor de señal digital. O sea, si a este instante le corresponde el 2, pues ese 2 sería 0, 1, 0. El siguiente muestreo que se hace es en este instante, que le corresponde el 3, el valor 3 de la señal analógica, que pasado a código binario sería el 0, 1, 1. En el siguiente muestreo, este que le corresponde el 4, pues así. Al final, ¿qué es lo que transmitimos? Pues todos los ceros y unos que hemos ido tomando en el muestreo que hemos estado haciendo. Vale, con eso pasaríamos la señal analógica a la digital. Eso que he dicho es, digamos, el muestreo y la conversión a, a digital. Todo esto, pues si os fijáis aquí, que os tengo un esquema más o menos de cómo se hace esa digitalización de la señal. Primero es el muestreo, la conversión a digital y luego el conversor paralelo serie que lo que hace es que nos pone pues todos los unos y ceros que hemos ido tomando uno a continuación de otro. ¿Qué pasa? Que cuando se pasa una señal se va a transmitir una señal digital, pues claro, llegan ceros y unos, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. El emisor y el receptor de esa señal tienen que saber, digamos, unas normas para el receptor, tiene que saber cómo le está emitiendo el emisor la señal, porque si te llegan 0 y 1, pero no sabes cómo leerlo, el receptor no te va a leer esa señal. Tiene que saber cada cuántos bits, o sea, cada cuántos bits le representa un valor de la señal analógica y tal. A ver si me explico. Aquí veis que, por ejemplo, esto está hecho en bits, o sea, con 3 bits estamos representando los números. Se pueden representar con 3 bits o lo normal con 8 o con 16 o con 32 bits. El receptor tiene que saber cada cuántos bits
él tiene que leer un valor. Entonces, esas normas que ponen de acuerdo, digamos, al emisor con el receptor y tal son pues unos estándares de transmisión, que dependiendo de las señales y dependiendo de los países, se siguen unos estándares u otros. Es decir, eh, tienen que estar de acuerdo en cómo emite y cómo recibe el emisor y el receptor, para que uno emita y el otro sepa en qué condiciones tiene que leer todos esos ceros y unos que le está llegando. ¿Me expliqué? ¿O es que me conteste uno por lo menos? A ver, Sí, Esper. Alberto, Sí, Esper. sí, ¿lo entiendes Los más o menos? números, sí, los números que van a ser siempre los mismos, ¿no? El Sí, 0 con 3 ceros, el 1 con siempre 0, 0, son, 1. o sea, se transmite eso, ceros y unos. Por ejemplo, si se transmitiera eso, yo creo que coincidirá, ¿no? ¿No coincide? Sí, no sé. Sí, a ver, si aquí de esta señal transmitiría esto, 0, 0, 1, pero claro, el receptor tiene que saber, por ejemplo, aparte de más cosas, por ejemplo, Sí. cada cuánto bits tiene que leer, le corresponde a un número, porque imaginaos que yo aquí lo estoy representando todo con 3 bits, pero imagina que yo represente cada valor de la señal analógica con 4 bits. Entonces, el 0 sería 0, 0, 0, 0. Y el 1 sería 0, 0, 0, 1. En este O caso, sea, según los ceros que pongas a lo primero, hay claro, que añadirlos el al resto. receptor tiene que saber cómo le está llegando la señal, cómo la tiene que leer. ¿Vale? Él tiene que saber cómo la tiene que leer. Es como si yo dijera, a ver, un ejemplo. Mm, A ver, como si yo de una temperatura os dijera 20 grados, nosotros porque entendemos siempre que son grados centígrados, pero si yo no te digo de a qué escala ni nada, pues no me sabes tú no sabes de qué te estoy hablando. Te estoy diciendo 20 grados, pero ¿de qué? Fahrenheit, Celsius, de qué tipo, de- en qué escala me estás hablando. Entonces, claro, si el emisor empieza a emitir ceros y uno, pero y al receptor le están llegando 0 y 1, pero no sabe cómo leerlo, entonces no hacemos nada. Entonces ahí tiene que Ya. haber unas normas para que el emisor y el receptor sepa en qué idioma están hablando. Mm, ¿Me explico? Sí. Entonces, aparte de eso, hay por ahí unos temas que se meten también en la transmisión que es para, bueno, para cuando hay errores y tal, que se puedan subsanar. Entonces hay unos códigos de errores que se meten también, se mezclan ahí en la transmisión, digamos, de una manera así un poco, bueno, se mezclan para que luego el receptor sepa también, o a la llegada de la transmisión, se sepa si llega con algún error o no. A ver, que no me acuerdo de si tengo aquí. Es que no sé si tengo. Bueno, eso os hablo luego un poco de lo de los códigos de errores y eso, para que también tengáis una idea. Pero es que esto abarca mucho, hombre, entonces no me quiero extender. En principio ya habéis entendido el tema esto de cómo se pasa, ¿no? De una señal analógica a una digital. Bueno, pues ahora os voy a hablar un poco de lo que es la modulación. En la modulación, como veis aquí, y siempre hay, o sea, interviene en una modulación, hay tres señales. Una que es la portadora, que sería esto, la portadora, es una señal que es, digamos, el tren o la vía que va a llevar la información que le carguen a ella. A ver, modulaciones hay de varios tipos, bueno, de bastantes tipos. Hay modulación de amplitud, de frecuencia, de fase, analógica, digital, hay muchos tipos de modulaciones. Aquí en este primer dibujo que tenemos, pues tenemos lo que es una modulación en amplitud. Vale. ¿De qué se trata?
Bueno, pues hay una señal que es la portadora, que tiene una frecuencia, y esa señal, digamos que es eso, es mm, el- la vía o el tren que va a llevar la información. ¿Y qué información va a llevar? Pues la que le diga la moduladora, la que le pase la moduladora. Si os fijáis, aquí tengo la señal portadora, esta sería la señal moduladora, y la modulación lo que hace es que a la señal portadora le cambia la amplitud según la moduladora. Os fijáis que aquí esta forma que toma, o sea, la amplitud de la señal portadora cambia según la amplitud de la moduladora. La moduladora aumenta, o sea, cuando va subiendo, la amplitud en la modulada o en la señal ya modulada cambia, va subiendo o bajando según la moduladora. Esto sería lo que se Que hace llama, como si fuera un imán. ¿cómo? Hace como si fuera un imán. A ver, ella, si os fijáis, esta es la portadora, ¿no? Tiene una frecuencia, la amplitud Sí, es la misma, ¿no? sí, sí. Siempre. Sin embargo, la moduladora, que es la que lleva la información, pues claro, cambia según la información que va pasando, no lleva siempre la misma amplitud ni la misma frecuencia, va cambiando. Entonces, en este caso, este esquema representa una modulación en amplitud, lo que hace es que la frecuencia portadora cambia su amplitud. Por eso se llama modulación en amplitud. ¿Vale? Eso es un tipo. Estamos viendo que aquí hay una señal analógica y otra señal que también es analógica. Entonces tenemos una modulación de una señal analógica modulada por otra señal analógica y es una modulación en amplitud, porque lo que cambia es su amplitud. ¿Vale? Luego puse aquí otro tipo de modulación. Si os fijáis, la señal portadora, en este caso, es bueno, una señal analógica de una determinada frecuencia. Y la moduladora es una señal digital, por eso está con unos y ceros. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una modulación de una señal portadora analógica con una moduladora digital. Y en este caso, que está representado aquí, se dice que es una modulación de fase. ¿Por qué? Si os fijáis, ¿qué es lo que pasa aquí con la señal? Pues la señal era esta, ¿no? La portadora. Y resulta que cada vez que la moduladora pasa de 1 a 0, a ella le cambia la fase. Entonces, Eso sería cero, ¿no? sería 0 Es, como. ahí En sería el cero. en este caso tenemos una portadora que es esta. Digamos que esto es el tren, ¿vale? Ahora este tren lo cargas con esta señal. Entonces, de alguna manera, va a modificar a esa señal. Se va a llevar a ese tren una información u otra. Esta modulación lo que hace es eso, que cuando la información que tú quieres transmitir toma el valor 1, bueno, pues la frecuencia está, o sea, la portadora sigue tal cual, pero cada vez que la señal moduladora pasa de 1 a 0, fijaros que aquí, cuando pasa esta de 1 a 0, a la portadora la pilla en este punto, ¿no? Vino así, No lo pasa para arriba. vino así y tendría que seguir. Bueno, pues como cambia la moduladora, pues en vez de seguir, la cambia la fase y vuelve hacia abajo. ¿Vale? Y ella sigue. Mientras que siga con el mismo valor la moduladora, ella sigue con su misma fase, la frecuencia y todo. Llega un momento en que la moduladora pasa de 0 a 1. ¿Vale? Pues entonces ella le cambia la fase también. ¿Lo veis? Sí. Eso es un tipo de modulación también. ¿Vale? En este caso hay una señal portadora que es analógica, una moduladora que es digital, y claro, el resultado es una señal modulada que queda, que es analógica, pero eso, que va tomando, va cambiando de fase, en este caso, porque cada vez que la moduladora cambia de 1 a 0 o de 0 a 1. Por ejemplo, a ver si soy capaz sin dibujo de explicaros. Imaginaros que yo quiero hacer
una modulación en amplitud de estas dos. En este caso de aquí he hecho una modulación de fase, pero puedo hacer una modulación en amplitud de una portadora que es analógica con una que es digital. Bueno, pues me cambiaría aquí la amplitud de la moduladora, no la fase, sino me cambiaría la amplitud igual que me cambia aquí. ¿Vale? Esta a lo mejor me aumentaba, me aumentaba cuando es un cero, la señal vendría hacia abajo, a ver si soy capaz. Cuando la portadora sería esta, ¿vale? Pues cuando toma un 1, pues a lo mejor la portadora va hacia arriba y cuando toma un 0 hacia abajo. No sé si me explico, es un poco difícil de ver. Bueno, de todas formas es lo que quiero que veáis, que hay diferentes modulaciones y diferentes y según los tipos de señales que se están transmitiendo. Entonces, ahí hay una cosa que cuando empecéis a leer algo de... Cuando empecéis a leer algo de todo este tema de modulación, pues vais a ver por ahí esto que viene aquí abajo. QPSK, COFDM, QAM, y vais a decir, ¿eso qué es? Bueno, pues son diferentes tipos de modulaciones que hay, ¿vale? Si os fijáis, aquí hay un cuadro más o menos que abarca todos los tipos, las posibilidades que hay, ¿no? Que cuando la portadora es analógica, pues que la información o la moduladora sea analógica o digital. Y dentro de esa gama, pues tenemos estos tipos de modulaciones. En modulación en amplitud, en fase o en frecuencia, que son los tipos que hay. Cuando la portadora es digital, bueno, pues también si la moduladora es analógica o digital, y luego pues también hay modulaciones en frecuencia, en fase y en, y en amplitud. Entonces hay una gama de modulaciones diferentes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que os digo, las señales, los emisores y los receptores tienen que estar de acuerdo en que emiten y que reciben, en todo, para saber leer, que es lo que es como si fuesen idiomas diferentes. Si tú no sabes en qué idioma te están hablando ni nada, no puedes buscar, dices tú, esas palabras en qué vocabulario la encuentro, en qué diccionario, en el inglés, en el alemán, en cuál, me están diciendo una palabra que no sé de qué idioma es. Entonces lo primero que tú tienes que saber es que en qué idioma te está hablando y cuando te dicen una palabra, ir al diccionario de ese idioma, ¿no? Entonces es algo como así. Los emisores y los receptores tienen que saber la modulación y cómo tienen que leerlo, ¿no? Aparte de eso, cuando a ti te dicen una palabra en un idioma, tienes que mirar el contexto donde te la están diciendo, ¿no? Pues lo mismo le pasa aquí a los emisores y a los emisores y a los receptores. Esa palabra, ¿en qué contexto está? Esa información, ¿cómo la tengo que leer? Entonces ahí es donde entran los estándares también. Entonces que os suene, por ejemplo, que las modulaciones que se utilizan para las transmisiones de satélite es la QPSK, esta sería para las terrestres y esta es para las transmisiones por cable, ¿vale? Entonces cuando veáis algo de eso, asociarlo a esto. A ver, que me pasé esta diapositiva. ¿Qué ventajas hay entre una señal analógica y una digital? Bueno, porque la señal digital es más fácil digamos, de corregir, ¿vale? Cuando una señal analógica está distorsionada porque hay ruido, pues fijaros lo que pasa. Esto. ¿Qué pasa? Cuando había la televisión analógica, pues antes eso decíamos, no se ve bien, se veía la imagen distorsionada, pero se veía, y ahora se pisela y no se ve. Porque lo que le pasa a las señales analógicas es esto, que las sigues viendo pero con distorsiones, ¿vale? Y la señal digital lo que le pasa es que depende de cómo sean esas distorsiones, como solo puede tomar el valor 0 o 1, puede llegar valores que no se sabe si es un 0 o un 1, o en la transmisión llegar un 0 cuando venía un 1, porque se cambió por el ruido, la deformación de la señal, se pasó a un 0 donde había un 1, y entonces por eso no se ve.
Eso lo entendéis también más o menos. Entonces, aunque la transmisión, digamos, no tiene como un término intermedio como en la analógica, pero sí luego hay por ahí unos sistemas para detectar los errores y corregirlos, que es más fácil porque solo es poder detectar si te llegó un 0 en vez de un 1 o un 1 en vez de un 0. Sin embargo, en la analógica, como toma tantos valores, es mucho más difícil de detectar los errores. Aunque la señal siga llegando distorsionada, digamos, con mala calidad, mala señal y se vea, pero no se ve bien, en la digital podemos distinguir por unos códigos que se meten por ahí en medio de la señal si ha llegado algún error y corregir. Me llegó, aquí es que llegó un 0 en vez de un 1 y entonces lo corrijo. Eso paro un segundo y comentamos un poco, porque tampoco sin que me preguntéis nada ni me digáis nada, no me gusta seguir porque cuando no me preguntáis nada es mal, para mí es malo. Dudas. ¿Alguien se me perdió o no me explico bien esto que es un poco así difícil o el concepto y las ideas las vais tomando? Alberto, es que me hablas mucho. Sí, bueno, Más o algo menos. sí que sí, Sobre todo eso, distinguir que la transmisión va a la señal, la portadora, la moduladora y que hay diferentes tipos y que de ahí esas siglas que vemos por ahí en el libro, que son diferentes para la señal, para cada señal. Por ejemplo, en España hay unos estándares y unas modulaciones, o en Europa hay una, en América hay otra para las transmisiones y todo se trata de poner de acuerdo los emisores con los receptores en la forma en que se transmite y se recibe la señal para leerla. ¿Vale? sí, sí. ¿Alguien más? Michael, ¿andas por ahí? Dime, dime. ¿Cómo lo llevas esto? Bien, más o Bueno, menos. yo estoy escuchando. Sí. Luego le echaré otro vistazo a ver, pero más o menos, oye, para lo que te pregunté ayer y eso, por lo menos lo de Tú lo de la eras señal portadora, eso, lo de la portadora. Cuando hablabas de la portadora, tú eras el que me habías claro, preguntado qué era. Bueno, pues eso, mira, ya ves lo que es la portadora. ¿Qué pasa? Porque claro, tú me preguntabas por algo de ay, la la relación que era relación, PC o algo así. eso, CN, la relación CN, señal-ruido, eso. claro. Y ahí te hablaba de la portadora. Entonces, claro, pues es lo que os digo. Si no sabemos qué es la portadora, pues no podemos saber qué es esa relación que la tenemos que mirar luego en el medidor de campo. Entonces, bueno, ya tenéis claro qué es la portadora y qué es la moduladora, la que lleva la información. ¿Vale? Carrier to noise. A ver. Mirad, aquí, Claro, nosotros, por ejemplo, la pregunta que yo te quería hacer es, cuando estamos hablando de canales de TDT, por ejemplo, cada uno lleva la frecuencia es la frecuencia de la onda portadora. claro, Exacto, ¿no? claro. Vale. Claro, porque Y lo, la moduladora es la información, claro, para ¿vale? que se vea una cosa, sí. Eso es. Eso. Ahí, a ver si... Es que ya sé que es un tema un poco difícil, por eso tampoco me entretengo mucho, pero eso sí. No, Mira, vamos, yo me entero, vaya. mira, ay, perdón, que no quería pasar. A ver, aquí Yo, tenemos eso que me preguntaba, la relación señal-ruido. Pues claro, si hay, es la relación entre la señal que queremos recibir y el ruido que hay. ¿Vale? Que esto lo veremos un poco más cuando veamos el medidor de campo, que lo tenemos allí, que es lo que os decía, ahí tenemos que ver, el MER, y estos son todos para mirar la calidad de la señal. de la No, señal. claro, no siempre porque la señal nos llegue a un nivel muy alto vamos a tener mejor señal, sino tenemos que mirar también el ruido que hay y los errores que hay por ahí en medio. Hay por ¿Y ahí el ruido a qué se debe? a ¿A frecuencias interferencias, que hay claro, interferencias? claro. Tú imagínate, es que todavía no hemos visto antenas ni nada. Creo que fue contigo también Mm, con quien hablé ayer el tema de los directores, los reflectores y eso de la antena, ¿no? A ver,
Cuando se Sí. pone una antena de terrestre, pues eso tiene luego mañana, no sé, veremos las partes de una antena, tiene ahí eso, unas varillas que, bueno, ¿para qué son? Bueno, pues es para eliminar el ruido bueno, pues de todas las emisiones que hay alrededor y dirigir la recepción hacia donde tú quieres para recibir las señales que tú quieres. Entonces, dependiendo de la calidad de esa antena, también, o de la emisión y de la orientación que tú quieras, puede entrar más señales de ruido o menos. O incluso por otras transmisiones cercanas que haya, en el cable, lo que sea, se pueden meter por ahí, interferencias de señales que no son las que queremos ver. Entonces, si Claro. esas interferencias tienen, digamos, aquí lo vemos, si tú quieres recibir esa señal, pero tienes alrededor otras señales que también tienen un nivel alto, pues no te dejan recibir bien la señal que tú quieres. ¿Vale? Eso es... Pues el Vale. medidor de campo que te mide, la señal así y el ruido que te da. El medidor de campo te mide muchas cosas. Bueno, varias. Una de las cosas es el nivel de la señal. Es que tú puedes mirar el nivel de la señal en la antena, lo puedes mirar en una toma, en cualquier punto de la instalación, con el medidor de campo, tú puedes desconectar. Por ejemplo, tú quieres ver cómo llega la señal en una instalación de las que hemos estado viendo, cómo llega a la segunda planta. Pues tú coges, desconectas el derivador y conectas ahí el medidor de campo y mides qué señal está llegando hasta ahí, hasta la segunda planta. Sí, sí, por eso es ¿Vale? tan caro. Luego, tú quieres mirarlo cómo te llega a la toma del dormitorio principal. Pues lo conectas a la toma del dormitorio principal y te mira ahí el nivel. Medimos el Está nivel. bien. Pero aparte del nivel de la señal, también te mide esto, te mide la calidad, lo que decimos que es la calidad de la señal. Por una cosa es el nivel y otra cosa es la calidad. Se puede llegar con mucho nivel, pero mezclado con otras señales que al final sí, se ve, es como si dijéramos, no sé, tú escuchas, sintonizas un de estos en la radio y de pronto se te pone así con mucha señal, pero no lo escuchas porque no está bien, digamos, diferenciar el canal que tú quieres de otros canales o de ruidos que se meten por ahí. Entonces, una cosa es el nivel de la señal y otra cosa es la calidad. ¿Vale? Y entonces, por eso con el medidor de campo vemos el ver también y el MER, que son, creo que no lo tengo aquí, pero en el reglamento ya te viene, sí, en este sí viene. Por ejemplo, el valor aconsejable en una toma del MER son 22 dB y en la antena 23. ¿Vale? Con esto te dice si la señal que tú estás recibiendo, aparte del nivel, a ti te dice, estás recibiendo en esta toma la señal con un nivel de 56 de microvoltios. Pero ¿y con qué calidad? ¿Bien o mal? Me llega bien, pero pero distorsiona o cómo me llega. Entonces, el ver y el MER lo que nos indica es eso, la calidad. ¿Vale? Para eso es que es un poco difícil de explicar. Para el ver, por ejemplo, por ahí, el ver te dice la tasa de errores de bits que hay, lo que os hablaba antes. Cuando la retransmisión es de ceros y unos, el receptor tiene que leer los ceros y unos, y hay veces que en la transmisión pues se cambia un 0 por un 1. Pues por eso, pues porque hay distorsiones por ahí, llega un momento que la distorsión es tan grande que el valor que llega, por ejemplo, a ver, no sé si lo sé explicar con la... Aquí. Fijaros cómo se distorsiona lo veis aquí abajo, ¿eh? Es lo que estoy marcando. Sí. ¿Cómo se distorsiona una señal digital? Que en vez de quedarnos aquí todo con un 1, pues nos queda así, y está distorsionada. Esa distorsión puede ser tan grande que la señal nos quede por un valor de por aquí. Y ahora, al transmitirse, pues igual se puede transmitir un 1 como un 0, porque nos queda la señal aquí en medio. No se sabe cómo darle el valor, si de un 1 o de un 0. Entonces, cuando nos llega,
nos llega cambiado, por ejemplo, un 1 por un 0. Pues hay unos códigos por ahí que saben corregir esos errores, saben detectar que hay esos errores, de que hay unos cambios de 0 y 1 que va a un 0 donde no tenía que ir. Entonces, esos errores que llegan se miden, lo mide el medidor y te dice la tasa de errores que hay, que sería el ver. ¿Cuántos bits te llegan cambiados? Por cada 1000 bits que te llegues, ¿cuántos bits te llegan cambiados? ¿Te llega un 0 donde tenía que haber un 1 o un 1 donde tenía que haber un 0, por ejemplo? ¿Vale? Entonces eso te lo mide el medidor de campo también. No me extiendo ahora con eso y vamos a ver un poco, pues también hemos hablado de las modulaciones y ahora vamos a ver, a ver, los estándares de transmisión, que es lo que os digo, es como unas normas que tienen que seguir las transmisiones. Eso, bueno, pues ya os puede sonar también por aquí de VBS, de VBB. A ver, en cada lugar del mundo, o eso, en Europa, en Japón, en América, siguen eso, unas normativas para las transmisiones. Entonces, esta me parece que esta era la de Japón, la ATSC, no me acuerdo. La de Estados Unidos, no sé si se han cambiado. Y esta sería la que se utiliza en Europa, la DVB. ¿Vale? Dentro de esos estándares, de esas normativas, digamos, pues estaría esta que es para las emisiones de satélite, esta para las de cable, la DVB-C, y esta, la DVB, para las terrestres. Vale, ya luego esta es para los móviles y eso. Pero bueno, son, digamos eso, como unas normativas que te dicen qué características tiene que tener las emisiones. Aquí, por ejemplo, pues hay algunas características de la DVB-T. El ancho de banda que tiene los canales, la resolución máxima, el tipo de modulación, por ejemplo, eso, para la DVB-T, pues el tipo de modulación es esta, como son las portadoras, como es. Entonces, digamos que eso es como la normativa que hay que seguir en las transmisiones. Entonces, una cosa es la modulación y otra cosa es ya luego, a la hora de transmitir la información, qué normativas tenemos que seguir, cómo tienen que, eso, el idioma, cómo se tiene que organizar la transmisión para que se entienda el receptor, el emisor y el receptor. Esos son los estándares de transmisión. Que os vaya sonando que para la terrestre, aquí en España, es el de VBT. ¿Vale? Y esto os puse aquí, porque como eso, normalmente cuando lo estoy explicando, me preguntan, esto sería posiblemente como la pantalla que podemos ver, una de las pantallas, porque ya veremos en la academia o en algún vídeo de eso podéis ver la pantalla de un medidor de campo. Esto es porque es la pantalla donde nos indica la señal, la relación portadora-ruido, el MER y el BER. ¿Veis? Aquí nos viene que para esta frecuencia, en este momento que están midiendo, hay 67 de nivel de la señal de B microvoltios y aparte pues nos indica la relación portadora-ruido y también nos indica el MER y el BER. ¿Veis? Tenemos que mirar cuando vayamos a medir una señal, pues todo esto. Que eso esté dentro de los límites que nos dice el reglamento que tiene que estar para que la señal llegue con un nivel adecuado y con una calidad adecuada. ¿Vale? Entonces, en tema de esto así un poco de modulación, de todo esto que os he estado hablando, no voy a dar nada más. Sí que quiero que la poca idea que os puedo transmitir así de esto, que sí, que lo tengáis claro, que os sirva para aclararos cuando estéis mirando en algún catálogo, en algún sitio de qué os está hablando. ¿Preguntas?